eran demasiado pocos para ser un ejército, y según su enemigo, demasiado insignificantes para merecer respeto. Frente a más de 100.000 hombres, apenas unos miles de legionarios romanos avanzaron hacia lo imposible. ¿Cómo pudo un general ignorado por Roma desafiar al ejército más poderoso de Oriente? ¿Por qué un rey que se hacía llamar Rey de Reyes decidió reír en lugar de destruirlos de inmediato? Y sobre todo, ¿qué error imperdonable convirtió una demostración de poder en el colapso total de un imperio entero? Esta no es solo la historia de una batalla desigual, sino de una arrogancia fatal. Quédate, porque aquí la lógica de la guerra se rompe por completo, para entender por qué un puñado de legionarios terminó desafiando al mayor ejército de su tiempo. Hay que mirar primero al hombre que se creía invencible. Tigranes II de Armenia no era un rey más, se hacía llamar Rey de Reyes, porque en efecto, gobernaba sobre otros reyes. Su imperio se extendía desde el mar Caspio hasta las puertas del Mediterráneo. Un mosaico de pueblos sometidos por la fuerza, unidos no por lealtad, sino por el miedo. Para simbolizar ese poder absoluto, Tigranes había construido una capital nueva, Tigranocerta. No era una ciudad nacida de la historia, sino del ego. Miles de griegos, capadocios y pueblos orientales fueron arrancados de sus hogares y obligados a vivir allí, convertidos en adornos humanos del sueño imperial de un solo hombre. En ese escenario apareció el segundo protagonista del drama, Mitrídates VI del Ponto. Durante décadas, había sido la pesadilla de Roma. Astuto, obsesivo y profundamente vengativo, había ordenado la matanza de decenas de miles de civiles romanos en un solo día. Roma nunca lo olvidó. Tras años de guerra, Mitrídates fue finalmente derrotado, pero no capturado. Como un fantasma, huyó hacia el único lugar donde creía estar a salvo, el imperio de su yerno, Tigranes. Para Roma, aquello era intolerable. Mientras Mitrídates siguiera con vida, la guerra no había terminado. El hombre encargado de perseguirlo fue Lucio Licinio Lúculo, un general brillante, pero políticamente aislado. En Roma lo acusaban de alargar la guerra por ambición y riqueza. Sus propios soldados estaban exhaustos, al borde del motín, tras años marchando por tierras hostiles. Aún así, Lúculo tomó una decisión que nadie esperaba: exigir a Tigranes la entrega de Mitrídates. La respuesta no fue una negativa formal, fue peor. Tigranes ni siquiera dignó al enviado romano con una mirada. Para un hombre que se creía dueño del mundo, aquella demanda era una broma. Para Lúculo, ese silencio no fue desprecio, fue una declaración de guerra. Lucio Licinio Lúculo no era el tipo de general que despertaba admiración en Roma. No tenía el carisma de los grandes políticos ni el apoyo de las familias más poderosas del Senado. Era meticuloso, frío y obsesivo. Un estratega que prefería la precisión al espectáculo. Y precisamente por eso, muchos lo detestaban. En la capital lo acusaban de prolongar la guerra en Oriente no por necesidad, sino por ambición personal, por gloria y sobre todo, por oro. Para los senadores, Lúculo no era un salvador de la República, sino un hombre peligroso que acumulaba poder lejos del control de Roma. La situación en su propio ejército no era mejor. Sus legionarios llevaban años en campaña, marchando por desiertos abrasadores y montañas heladas, luchando contra enemigos que parecían no desaparecer nunca. Habían vencido, habían saqueado, habían sobrevivido, pero estaban agotados. Querían volver a casa. El murmullo del descontento recorría los campamentos, y la palabra motín ya no era un rumor lejano, sino una posibilidad real. Lúculo lo sabía. Cada paso que daba lo alejaba más del apoyo político y lo acercaba al colapso de su mando. Aún así, había algo que no estaba dispuesto a aceptar: dejar escapar a Mitrídates. Para Lúculo, la guerra no se trataba solo de territorios o botín, sino de cerrar una herida abierta en el orgullo romano. Mientras el rey del Ponto siguiera libre, toda victoria era incompleta. Por eso tomó una decisión que rozaba la locura. Sin autorización del Senado,
con tropas cansadas y en territorio hostil, decidió llevar la guerra más allá de cualquier límite razonable. Cuando exigió a Tigranes la entrega de Mitrídates, no hablaba solo como general, sino como representante de Roma. El desprecio con el que fue ignorado no humilló a la República únicamente, selló el destino de ambos hombres. En ese instante, Lúculo entendió que ya no había marcha atrás. Si no podía regresar a Roma como vencedor, avanzaría como alguien que no tenía nada que perder. La decisión que tomó Lúculo después del desprecio de Tigranes desafió toda lógica militar. No tenía autorización del Senado para invadir Armenia. Sus tropas estaban cansadas, dispersas emocionalmente y peligrosamente cerca del motín. Frente a él no había un enemigo común, sino el ejército más grande que Oriente había reunido en generaciones. Cualquier manual de guerra habría aconsejado retirarse, consolidar posiciones y esperar refuerzos. Lúculo hizo exactamente lo contrario. No marchó en busca del ejército de Tigranes. Sabía que enfrentarlo en campo abierto sería una aniquilación inmediata. En lugar de eso, apuntó al símbolo mismo del poder armenio: Tigranocerta. La ciudad no era solo una capital, era la materialización del ego de Tigranes, una urbe construida para demostrar que su imperio era eterno. En sus muros se acumulaban riquezas inimaginables, pero también miles de colonos trasladados por la fuerza, pueblos enteros obligados a vivir lejos de sus hogares para alimentar el sueño de grandeza de un solo hombre. Lúculo comprendió algo esencial. Tigranes podía perder ejércitos, pero no podía permitirse perder su capital. Marchar sobre Tigranocerta era obligarlo a reaccionar. Era una provocación directa, una apuesta desesperada en la que los propios legionarios romanos se convertían en cebo. Con apenas unos miles de hombres, Lúculo se colocó deliberadamente en la boca del león, confiando en que el león atacaría exactamente como él necesitaba. Cuando la noticia llegó a la corte armenia, al principio fue recibida con incredulidad. Un pequeño ejército romano asediando la capital del Rey de Reyes. Parecía un chiste, pero los exploradores confirmaron lo impensable. Lúculo estaba allí, frente a las murallas. Entonces Tigranes reaccionó como lo haría cualquier gobernante seguro de su superioridad absoluta. Dejó una guarnición masiva en la ciudad. Reunió a su ejército principal y marchó para aplastar lo que consideraba un simple insulto armado. Mitrídates, el viejo enemigo de Roma, intentó advertirlo. Le suplicó que no aceptara una batalla campal, que utilizara su caballería para cortar suministros y matar a los romanos de hambre. Tigranes se ofendió. Un rey fugitivo no iba a enseñarle cómo hacer la guerra. Convencido de que la victoria era inevitable, avanzó hacia Tigranocerta sin saber que ya había cometido el error que sellaría su destino. Cuando los exploradores romanos regresaron con la noticia de que el ejército de Tigranes se acercaba, la situación de Lúculo se transformó en la peor pesadilla de cualquier comandante. Frente a él, se alzaban las murallas de Tigranocerta, altas, sólidas, repletas de arqueros y soldados dispuestos a resistir un asedio prolongado. Detrás, avanzando como una marea imposible de detener, venía el ejército de Armenia, una fuerza tan grande que desbordaba cualquier cálculo lógico. Los romanos estaban atrapados entre el yunque y el martillo, sin vía de escape, sin refuerzos y sin margen para el error. El miedo se extendió rápidamente entre las filas. Los legionarios podían oler la muerte antes de verla. Sabían que no estaban frente a una batalla normal, sino ante una ejecución anunciada. Para muchos, aquel lugar sería su tumba. La disparidad numérica era absurda. Miles de romanos contra decenas, quizás cientos de miles de enemigos. Cada hombre entendía que, si Tigranes decidía atacar de frente, no habría formación ni disciplina capaz de salvarlos. Lúculo, sin embargo, no vio una trampa, vio una oportunidad. Mientras sus hombres temblaban, él analizó la situación con frialdad. Comprendió que la fuerza de Tigranes, precisamente por ser tan inmensa, era lenta, arrogante y difícil de maniobrar.
Entonces tomó una decisión que rozaba la locura. Dividió su ejército. Dejó a 6,000 hombres frente a Tigranocerta con la orden de mantener el asedio, no de conquistar la ciudad, sino de fijar a la enorme guarnición en su sitio. Era una tarea imposible. Unos pocos miles de legionarios manteniendo ocupadas a decenas de miles de defensores. Con los 6,000 hombres restantes, Lúculo giró sobre sus talones y marchó hacia el encuentro del ejército armenio. No para huir, no para negociar, sino para enfrentarse a una fuerza que lo superaba en número de manera aplastante. Aquella maniobra desconcertó incluso a sus propios oficiales. Para ellos, significaba abandonar la única protección que tenían y avanzar directamente hacia la muerte. Desde la distancia, Tigranes observó la escena con una mezcla de sorpresa y diversión. No entendía la táctica romana, porque no la consideraba una táctica, sino una farsa. A sus ojos, aquellos hombres no eran un ejército digno, sino un grupo condenado que se ofrecía voluntariamente al sacrificio. Convencido de que la victoria ya estaba asegurada, decidió no apresurarse. Quería disfrutar del espectáculo, sin saber que ese desprecio sería el último lujo que se permitiría antes del desastre. Cuando el ejército de Tigranes apareció finalmente en la llanura frente a los romanos, la escena parecía una confirmación absoluta de su superioridad. Kilómetro tras kilómetro de infantería, arqueros, carros de guerra y, en el corazón de aquella masa colosal, el orgullo del imperio: los catafractos. Miles de jinetes y caballos cubiertos de acero de pies a cabeza, avanzando como una fuerza de la naturaleza. No era un despliegue táctico, era una demostración de poder. Tigranes no buscaba ganar una batalla, buscaba humillar. Desde su puesto de mando, el rey de reyes observaba con calma. No tenía prisa, para él. El resultado estaba decidido incluso antes de comenzar. Sus generales pedían permiso para cargar de inmediato y borrar a los romanos del campo. Pero Tigranes los contuvo. Quería que aquellos pocos hombres entendieran el error que habían cometido al desafiarlo. Fue entonces cuando pronunció las palabras que sellarían su destino. Eran demasiados pocos para ser un ejército, apenas suficientes para una embajada. El despliegue armenio se realizó en la llanura abierta, un terreno perfecto para la caballería pesada. Allí, los catafractos podían cargar con todo su peso, aplastar formaciones y romper cualquier resistencia. En la mente de Tigranes no existía otra posibilidad. Sin embargo, esa confianza absoluta lo llevó a cometer su primer error: subestimar al enemigo. El segundo fue aún más grave. No entendió el terreno. A la derecha del inmenso ejército armenio se alzaba una colina amplia, de pendiente moderada y cima relativamente plana. Para Tigranes, aquella elevación era irrelevante. No servía para sus catafractos, no ofrecía un escenario grandioso para la carga decisiva. Por eso la dejó vacía, sin defensas, sin tropas, como si no existiera. Su mirada estaba fija en la llanura, en el lugar donde creía que se decidiría todo. Lúculo, en cambio, no miraba al ejército enemigo. Miraba el suelo. Mientras el rey de reyes contemplaba hombres y acero, el general romano analizaba pendientes, distancias y ángulos. En aquella colina aparentemente inútil, Lúculo vio la clave de la batalla. Comprendió que la fuerza más temida del mundo tenía una debilidad estructural. Los catafractos estaban diseñados para avanzar, para cargar de frente, no para maniobrar ni defender su retaguardia. Al ignorar esa elevación, Tigranes había dejado expuesta la espalda de su arma principal. Sin saberlo, había entregado a su enemigo el punto desde el cual todo su despliegue podía derrumbarse. En ese instante, antes de que se cruzara la primera espada, la batalla ya estaba perdida, no por falta de soldados, sino por exceso de arrogancia. Cuando Lúculo dio la orden, muchos de sus oficiales pensaron que había perdido la razón. No ordenó formar una defensa, no pidió resistir el impacto de la caballería, ni buscó ganar tiempo. Señaló la colina vacía y mandó a 2 cohortes, apenas 1,000 hombres, que rompieran filas y corrieran. No hacia atrás,
no lejos del enemigo, sino en paralelo al frente del enorme ejército armenio. Desde el campamento de Tigranes, el movimiento fue interpretado como una huida. 1000 romanos separándose del cuerpo principal solo podían significar una cosa: pánico. La reacción fue inmediata. Tigranes rió. Para él, el enemigo ya se estaba desmoronando antes de luchar. Aquella aparente fuga confirmó todo lo que pensaba de los romanos: arrogantes, pero débiles. Sin embargo, no estaban huyendo. Lúculo, cercano a los 60 años, marchaba al frente de esos hombres. No corrían para escapar, corrían para alcanzar la base de la colina que el enemigo había despreciado. Cada paso los exponía al fuego de los arqueros armenios. Cada segundo aumentaba el riesgo de ser interceptados por la caballería. Abajo, en la llanura, los 5000 legionarios que permanecían con Murena recibieron una orden tan clara como brutal: no cargar contra los catafractos. Su misión no era vencer, sino distraer. Debían mantener ocupada a la infantería enemiga, ganar tiempo, incluso si eso significaba morir. Eran el cebo. 1000 hombres corrían hacia la colina. 5000 se quedaban frente a un océano de acero esperando el golpe final. Contra toda expectativa, Lúculo y sus hombres alcanzaron la pendiente. Los armenios intentaron perseguirlos, pero su pesada armadura los hacía lentos y torpes en la subida. Los romanos, más ligeros, treparon con rapidez, jadeando, con los pulmones ardiendo y el corazón golpeando el pecho como un tambor de guerra. Cuando llegaron a la cima, exhaustos, levantaron la vista y comprendieron lo que tenían delante. Desde aquella altura no veían el frente del ejército armenio, veían su espalda. Y lo más importante, veían la retaguardia de los catafractos. La unidad más temida del mundo estaba diseñada para avanzar, no para girar. Sus caballos estaban blindados, pero no por completo. Las patas traseras, los tendones, las articulaciones quedaban expuestas. Era una debilidad mínima, casi invisible, pero real. Abajo, los catafractos esperaban la orden de cargar contra los 5000 romanos de la llanura. No tenían ojos en la espalda. No esperaban el sonido que llegó desde la colina. El grito de 1000 gargantas romanas lanzándose cuesta abajo. La carga de Lúculo no fue un choque frontal, fue un acto de sabotaje. Los legionarios no intentaron atravesar el acero. Se deslizaron bajo las lanzas, esquivaron a los jinetes y atacaron a los caballos, cortando tendones con sus gladios. El efecto fue inmediato y devastador. Caballos blindados cayeron desplomados, arrastrando a jinetes incapaces de levantarse bajo el peso del metal. La formación perfecta se convirtió en caos. En segundos, el orgullo del imperio armenio empezó a derrumbarse desde dentro, sin que Tigranes comprendiera aún que la batalla acababa de cambiar para siempre. El pánico se propagó entre los catafractos con una velocidad imposible de contener. Aquella unidad, concebida como una muralla móvil de acero, no estaba preparada para el caos. Los jinetes, atrapados en armaduras pesadas, no podían girar con rapidez ni entender qué estaba ocurriendo a su alrededor. Caballos heridos caían uno sobre otro, y cada cuerpo que se desplomaba arrastraba consigo a más hombres, creando un atasco mortal de metal, gritos y animales mutilados. En cuestión de instantes, la fuerza más temida del mundo dejó de existir como unidad coherente. Desde su puesto de mando, Tigranes observaba sin comprender. Aquello no tenía sentido. Sus catafractos no estaban siendo derrotados en combate frontal, estaban huyendo. Y al intentar escapar del horror que tenían detrás, hicieron lo único que podían hacer: avanzar. El problema era que delante de ellos no estaba el enemigo, sino su propio ejército. Miles de jinetes aterrorizados se precipitaron contra la retaguardia de la infantería armenia, aplastándola con todo el peso de su pánico blindado. La línea central del ejército de Tigranes, compuesta por decenas de miles de hombres que aún esperaban la orden de avanzar, fue arrollada por sus propios catafractos en desbandada.
Escudos, lanzas y cuerpos salieron despedidos. La formación se rompió sin que los romanos de la llanura hubieran cargado todavía. Lo que debía ser el golpe decisivo se convirtió en una herida abierta en el corazón del ejército armenio. Desde la colina, Lúculo vio el momento exacto en que la balanza se inclinó. Reformó a sus 1000 hombres, ahora eufóricos, y dio la segunda orden. Cargaron de nuevo cuesta abajo, esta vez no contra la caballería, sino contra el flanco expuesto de la infantería enemiga. Al mismo tiempo, abajo, Murena comprendió que el cebo había funcionado. Gritó la orden de avanzar, y los 5000 legionarios que habían esperado la muerte cargaron hacia adelante. El ejército armenio se encontró atrapado en una pinza perfecta, atacados desde la retaguardia y el flanco por 1000 romanos descendiendo de la colina, y presionados de frente por otros 5000 que penetraban por el hueco abierto. La masa de soldados perdió toda cohesión. No eran un ejército profesional, sino levas de pueblos conquistados, unidos por el miedo, no por la disciplina. Cuando vieron huir a los catafractos, el terror se volvió colectivo. La línea no se dobló, se evaporó. Primero el centro, luego los flancos, y finalmente todo el ejército se transformó en una multitud desesperada que arrojaba armas y corría en cualquier dirección. 100.000 hombres, quizá más, huyendo sin mando ni orden. Los romanos no vieron una retirada, vieron una cacería. 6.000 legionarios iniciaron la persecución. Ya no mantenían formación. Cada soldado se convirtió en un depredador individual. Los armenios morían al caer, al ser pisoteados por los suyos, o con una jabalina clavada en la espalda. El campo de batalla se transformó en un matadero. En cuestión de horas, el ejército que había aterrorizado a Oriente dejó de existir, no por la fuerza bruta de Roma, sino por el colapso interno provocado por su propia arrogancia. Desde la distancia, Tigranes contempló el derrumbe de su mundo. Lo que había comenzado como un espectáculo destinado a humillar a unos pocos romanos, se había transformado en una pesadilla incomprensible. Su ejército, la fuerza que había conquistado reinos enteros, no estaba retrocediendo con orden. Estaba huyendo. Los estandartes caían, las formaciones se deshacían, y el polvo levantado por decenas de miles de hombres en fuga cubría la llanura como una niebla de derrota. Por primera vez, el Rey de Reyes sintió miedo. No el miedo abstracto de la política o la diplomacia, sino el miedo físico, inmediato, el que nace cuando la protección desaparece. Su armadura dorada, su manto púrpura y, sobre todo, la diadema real que coronaba su casco, ya no eran símbolos de poder. Se habían convertido en una sentencia de muerte. En un campo de batalla en desbandada, Tigranes era el objetivo más visible de todos. Sus guardaespaldas lo rodearon y comprendieron la realidad antes que él. Si permanecía allí, moriría. No como un rey, sino como un trofeo. En un gesto de desesperación absoluta, Tigranes hizo lo impensable. Se arrancó la diadema de la cabeza, el símbolo sagrado de su autoridad, y la arrojó al polvo. Se despojó del manto real, ocultó su identidad, y se mezcló entre la marea de soldados derrotados que huían por sus vidas. El hombre que se había proclamado dueño del mundo, escapaba ahora como un desconocido más, sin honra, sin ejército y sin gloria. La corona del imperio armenio quedó abandonada en el barro, lista para que cualquier legionario romano la recogiera como un botín insignificante. Aquella imagen selló la derrota de Tigranes más allá de cualquier cifra de muertos. No había perdido solo una batalla, había perdido el aura de invencibilidad que sostenía su poder. Mientras los romanos continuaban la persecución, el Rey de Reyes desapareció del campo de batalla, convertido en una sombra. La humillación era total. El orgullo que lo había llevado a reírse de una embajada romana lo había conducido a huir sin nombre ni rostro. En ese instante, el imperio de Tigranes ya no existía como fuerza real.
solo quedaban restos, miedo y silencio, extendiéndose por la llanura donde horas antes se alzaba el ejército más grande de Oriente. Mientras el polvo de la derrota aún flotaba sobre la llanura, Lúculo comprendió que la guerra militar había terminado, pero que aún quedaba una batalla decisiva por librar. Frente a él, seguían en pie las murallas de Tigranocerta, altas, intactas y defendidas por una guarnición numerosa. Sin embargo, algo fundamental había cambiado. Desde lo alto de esas murallas, soldados y civiles lo habían visto todo. Habían visto a su ejército huir. Habían visto a su rey abandonar el campo de batalla. Y sobre todo, habían entendido que el poder que los oprimía no era invencible. Lúculo no tenía prisa, no ordenó construir torres de asedio ni preparar arietes. Sabía que ya no hacía falta. El miedo había hecho el trabajo que miles de espadas no podrían lograr. Dentro de la ciudad, la guarnición armenia estaba paralizada. Su rey los había abandonado y el ejército de socorro había desaparecido. Pero la guarnición no estaba sola. Tigranocerta era una ciudad artificial, poblada por decenas de miles de griegos y extranjeros trasladados por la fuerza desde sus hogares. Durante años habían vivido como prisioneros de lujo, sirviendo al orgullo de un tirano. Ahora veían una oportunidad. Lúculo la entendió de inmediato y la explotó con precisión. En lugar de amenazar, ofreció condiciones a la población civil. Prometió libertad y la posibilidad de regresar a sus tierras a quienes ayudaran a Roma. No importaba si era una verdad absoluta o una promesa estratégica, lo esencial era el mensaje. El poder de Tigranes había terminado. El comandante de la guarnición intentó reaccionar. Ordenó reforzar la disciplina, incluso trató de desarmar a los civiles. Fue un error fatal. La tensión acumulada estalló. Los griegos, armados con herramientas, cuchillos y una rabia contenida durante años, se volvieron contra sus captores. Una guerra interna se desató dentro de la ciudad, sin que los romanos tuvieran que disparar una sola flecha. Cuando los gritos comenzaron a escucharse desde las murallas, Lúculo supo que el final estaba cerca. Los propios habitantes corrieron hacia las puertas, mataron a los guardias y levantaron los cerrojos. Las legiones entraron sin resistencia organizada. Tigranocerta, el símbolo máximo del poder armenio, cayó sin una batalla formal. No por la fuerza de Roma, sino porque su rey había perdido algo más valioso que un ejército: la lealtad y el miedo de los suyos. La caída de Tigranocerta desató un saqueo que superó cualquier expectativa. La ciudad no era solo una capital, era la bóveda de un imperio entero. Oro, plata, joyas, sedas y obras de arte acumuladas durante años de conquistas pasaron a manos romanas. Cada legionario, incluso el más humilde, se convirtió en un hombre rico de por vida. Aquellos soldados que días antes estaban al borde del motín, ahora veneraban a Lúculo como al arquitecto de su fortuna. La victoria parecía absoluta, casi perfecta. Pero bajo esa superficie de gloria se escondía un problema que Lúculo no podía ignorar. En medio del caos, el verdadero objetivo de la campaña había escapado una vez más. Mitrídates, el fantasma que había perseguido durante años, había logrado huir. Y Tigranes, aunque humillado, seguía con vida. La batalla imposible había sido ganada, pero la guerra no había terminado. Peor aún, el invierno se acercaba. Lúculo decidió avanzar hacia el norte, hacia Artaxata, la antigua capital armenia. Creía que un último golpe acabaría con todo. Sin embargo, el enemigo había cambiado. Mitrídates tomó el control de la estrategia y evitó cualquier enfrentamiento directo. No hubo grandes batallas ni despliegues de caballería. En su lugar, los romanos encontraron campos quemados, ciudades vacías y pozos envenenados. Arqueros a caballo aparecían desde las colinas, lanzaban una lluvia de flechas y desaparecían antes de que las legiones pudieran reaccionar. El verdadero enemigo se reveló entonces con toda su crudeza: el invierno armenio. Las tormentas de nieve caían sin aviso,
El frío congelaba la carne hasta el hueso y los caballos morían durante la noche. Los hombres perdían dedos por la congelación. El oro que llevaban consigo, símbolo de su victoria, se sentía ahora como un peso inútil. ¿De qué servía la riqueza en medio del infierno blanco? El descontento regresó, más fuerte que antes. Los soldados murmuraban abiertamente. Habían ganado, habían saqueado, habían sobrevivido a lo imposible. ¿Por qué seguir marchando por la gloria de un solo hombre? Una mañana, en medio de la nieve, las legiones se detuvieron. No fue un motín violento, sino algo peor, una negativa silenciosa y total. Los hombres simplemente se negaron a avanzar. Lúculo, el general que había destruido un imperio con 6,000 hombres, fue derrotado por los suyos. Humillado y sin opciones, se vio obligado a retirarse. La victoria que había parecido eterna se transformó en una carga. El triunfo de Tigranocerta, tan brillante, comenzó a mostrar su verdadero rostro. Un éxito militar que escondía el germen de una derrota política inevitable. La retirada marcó el inicio del derrumbe final de Lúculo, no en el campo de batalla, sino en el terreno más peligroso de todos, la política romana. Un general podía perder hombres y aún así conservar prestigio, pero perder la obediencia de sus tropas era imperdonable. La noticia de que las legiones se habían negado a avanzar corrió más rápido que el propio ejército en retirada. En Roma, sus enemigos esperaban ese momento desde hacía años. En el Senado, la narrativa se invirtió con rapidez. La victoria de Tigranocerta, antes celebrada, comenzó a reinterpretarse como un exceso personal, una guerra alargada por ambición y codicia. Ha fracasado, decían. La guerra continúa, Mitrídates sigue vivo y Oriente arde. El problema ya no era el enemigo, sino el hombre que lo había perseguido. Roma necesitaba un nuevo rostro, alguien capaz de terminar el conflicto sin desafiar el equilibrio político. Ese hombre tenía nombre: Pompeyo. Popular, carismático y respaldado por la ley, llegó a Oriente no como un estratega que debía ganar batallas, sino como un heredero que venía a recoger los frutos. Una nueva legislación le entregó todo el mando, todas las provincias y toda la autoridad que antes había pertenecido a Lúculo. En un solo acto político, el general victorioso fue despojado de su guerra. El encuentro entre ambos fue una humillación silenciosa. Lúculo, agotado y abandonado por sus hombres, intentó ofrecer consejo. Conocía al enemigo, conocía el terreno, conocía la guerra que había librado durante años. Pompeyo apenas escuchó. No necesitaba lecciones, necesitaba control. Exigió la transferencia de las legiones, pero la realidad era aún más cruel. Esas legiones ya no eran leales a Lúculo. Cuando Pompeyo habló a los soldados, los mismos hombres que se habían negado a marchar, lo aclamaron como a un salvador. Lúculo quedó solo. El general que había derrotado a un ejército de más de 100,000 hombres con apenas 6,000, fue apartado como un funcionario incompetente, mientras Pompeyo avanzaba para reclamar una victoria que no había preparado. Lúculo emprendió el camino de regreso a Roma sin ejército, sin mando y sin influencia. La ironía era brutal. En el plano militar, Lúculo había sido un genio. En el plano político, había sido derrotado por completo. Su audacia, la misma que lo llevó a desafiar a un imperio, lo había dejado expuesto en una república que temía a los hombres demasiado exitosos. La historia ya estaba cambiando de protagonista, y Lúculo, el vencedor de la batalla imposible, comenzaba a desaparecer del relato oficial. La batalla de Tigranocerta demostró que la guerra no siempre se decide por números, sino por decisiones. Un imperio cayó no porque le faltaran hombres, sino porque le sobró arrogancia. Lúculo vio lo que nadie más quiso ver, que incluso la fuerza más temida tiene una grieta, y que un solo error puede convertir el poder absoluto en pánico colectivo. En el campo de batalla, su nombre merecía estar entre los más grandes. Pero Roma no era un campo de batalla. Era un escenario político donde la gloria debía ser controlada, repartida.
y, si era necesario, arrebatada. Lúculo ganó la guerra imposible y perdió la paz que vino después. Su victoria fue demasiado grande para una república que desconfiaba de los hombres capaces de cambiar el mundo por sí solos. Pompeyo heredó el final del conflicto, el aplauso y el relato. Lúculo heredó el silencio. Hoy, cuando se recuerda su nombre, no se piensa en la colina ignorada, en la carga de 1000 hombres contra el acero, ni en el colapso de un imperio entero en cuestión de horas. Se piensa en el lujo, en los banquetes, en la extravagancia. Así funciona la memoria histórica. Reduce la genialidad a una anécdota y transforma la audacia en caricatura. La victoria militar es fugaz. La derrota política es permanente. Y entre ambas, muchos genios quedan atrapados en el olvido.